Cordial saludo amigos, nos encontramos en nuestro espacio habitual. En el día de hoy hablaremos de la eutanasia. Bien, algunos se preguntarán, ¿pero qué es la eutanasia? Pues bien, la eutanasia es el procedimiento que se va a tener con un paciente en el cual se le va a proporcionar, si él lo quiere o no, si la sociedad lo quiere o no, o si su familia lo quiere o no, la muerte. Palabras más, palabras menos, la eutanasia va en torno a esa frase de morir con dignidad. Pero, ¿morir con dignidad? ¿Qué es morir con dignidad? A continuación, en este video, observaremos aspectos éticos, aspectos jurídicos y aspectos morales sobre la eutanasia. Bienvenidos. A continuación, tendremos la intervención del reverendo padre Luis Antonio Alfonso de la Orden de Predicadores, fraile dominico, licenciado en filosofía, sacerdote y además doctor en Derecho. Así, desde su perspectiva, nos dará luces en torno a la temática de la eutanasia. Escuchemos. Cordial saludo amigos, nos encontramos en este momento con el reverendo padre fray Luis Antonio Alfonso de la Orden de Predicadores, el cual en este espacio nos brindará algunas perspectivas en torno a la eutanasia. En un primer momento, padre, pues yo quisiera iniciar esta temática o abordar esta temática de la eutanasia con una pregunta fundamental. Fray, ¿qué opina usted sobre la legalización de la eutanasia en todos los casos? ¿O qué dice la Corte sobre este tema tan delicado de la eutanasia? Entonces yo le quiero brindar la palabra para que usted nos exponga. Bueno, hay dos momentos en los que la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre el tema, en el año 1997 y hace poco, en este año. ¿Qué era lo que ocurría? En el Código Penal se penalizaba la eutanasia, para el código se llama el homicidio por piedad. Tenía una pena reducida, 3 a 6 años. Ese artículo fue demandado en 1997 porque se decía que debía existir derecho a la igualdad en los homicidios y entonces todo homicidio debía tener una penalización alta y no se justificaba por qué ese homicidio tenía esa pena tan reducida. Lo que la Corte dijo en ese caso es que ese homicidio lo realizaba un médico en virtud de llevar a cabo la voluntad de quien quería terminar por su vida y determinó las causales por las que el homicidio por piedad se tipificaba. Primero, que fuera en virtud de una enfermedad terminal. Segundo, que esa enfermedad terminal fuera catalogada tanto por el médico que ejercía el homicidio como por otros médicos. Y en tercer lugar, que existiera la voluntad plena del paciente que así lo quisiera. Si se daban estos tres casos, entonces existía el homicidio por piedad y ese médico debía, en ese caso, no solo decir, la Corte dice no que incurra en prisión de 3 a 6 años, sino que no incurre en prisión, o sea, lo que la Corte exoneró la responsabilidad del médico que realizara eso. Y recientemente fue sobre los niños, ante un caso de un niño que tenía un problema en el cerebro, en una enfermedad terminal cerebral. Sus padres pidieron que se pudiera ejercer sobre él la eutanasia. El proceso llegó a tal punto que el niño falleció sin que se resolviera. Cuando la Corte Constitucional lo revisó, entonces la Corte Constitucional dijo que para los niños también existía la eutanasia, en los mismos tres casos, cuando el niño lo solicitara; segundo, cuando fuera una enfermedad terminal; y tercer, cuando el médico y otros médicos, cuando el médico que fuera a practicar el homicidio
y otros médicos así lo avalaran. En ese caso puede existir la eutanasia también para niños. De igual manera, cuando el niño no puede ejercer digamos, su voluntad porque está impedido o porque todavía no tiene las condiciones mentales, entonces se dijo que los padres o quienes ejerza la representación podrá solicitar la eutanasia. Entonces, en este momento en Colombia es claro que existe vía jurisprudencia de la Corte Constitucional la posibilidad de solicitar la eutanasia en un adulto y en un niño, tipificándose esos tres momentos: enfermedad terminal, segundo, que quien practique el homicidio sea un médico, que ese médico haya avalado la enfermedad terminal junto con otros médicos y que exista la voluntad, en el caso de los adultos, de ellos mismos, en el caso de los niños o ellos o sus padres. Muchísimas gracias, padre, por esta visión desde el ámbito del derecho, también desde la corte. Ahora bien, padre, pues también nos gustaría saber qué cree usted que hay casos especiales en donde se puede aceptar moralmente la eutanasia, ya que pues hemos visto que en muchos círculos, inclusive en nuestra misma Iglesia Católica, pues este tema es bastante delicado, es de bastante controversia. Entonces, pues nos gustaría también lanzarle esta cuestión a usted. Bueno, yo diferenciaría que uno es el plano legal y otro es el plano, digamos, de la moral cristiana. En el plano legal hay un juego de derechos. La Corte lo que ha dicho es que existe en la persona un derecho a la muerte digna, y en virtud de ese derecho se puede solicitar la eutanasia, en virtud del derecho. Para nosotros, los cristianos, pues digamos que existe otro nivel más allá del nivel meramente legal, y es el respeto a la vida como un valor, como un regalo, como una gracia de Dios. Y lo que nos enseña la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia es el respeto a la vida desde el momento de sus inicios, de la concepción, hasta el momento de su terminación por una muerte natural. Es decir, no existe en nosotros propiamente el derecho a disponer de esa vida ni en el vientre de la madre, ni durante una etapa natural de la vida, ni en el desenlace de esa vida. Ahora bien, existen particularidades. Por ejemplo, cuando una persona ya está en un estado vegetativo o una persona depende en su totalidad de asistencia de elementos externos, por ejemplo, de máquinas. En ese momento, pues, digamos que la tradición de la Iglesia también, pues, ha permitido que, por ejemplo, una persona se desconecte de una máquina cuando ya no existe la posibilidad de que ella se recupere. Sin embargo, hay casos en personas que aún en esas situaciones límites pues han podido regresar. Lo que sí no considero que pueda practicarse la eutanasia es, por ejemplo, sobre una persona que esté en estado de inconsciencia y tenga sus signos vitales. Hay personas que han durado mucho tiempo en estado de inconsciencia y regresan nuevamente a la vida. O también hay que creer que una persona puede tener la gracia de Dios de un milagro aún en esos estados. Bueno, padre Luis Antonio, muchísimas gracias por esta visión tan oportuna en esta temática que nos toca como sociedad, como iglesia. Y bueno, es también una alegría contar con su participación. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que nos están mirando en este momento, pues es una alegría también contar con todos ustedes. Muchísimas gracias, padre. Bueno, a ustedes, gracias por la invitación. Amigos, como pudimos observar, tenemos aspectos bastante delicados en torno a la eutanasia. Así las cosas, la eutanasia va a marcarse sobre todo en el sujeto mismo. Es en el sujeto mismo donde radica la problemática.
En conclusión, podemos inferir que la eutanasia se encuentra en el sujeto que no encuentra esperanza. Es allí el porqué de la Iglesia Católica de estar en contra de la eutanasia, ya que desplaza al sujeto y pone a la sociedad u a otros intereses particulares. Podemos observar cómo hay una eutanasia social en nuestro mundo actual, en donde esa eutanasia social es la sociedad que dice a dedo quién va a morir o quién debe vivir. ¿Es esa la sociedad que queremos para nuestras futuras generaciones? O inclusive, no nos vayamos muy lejos, para la nuestra. Es importante también observar el aspecto moral de la eutanasia. ¿Desde dónde radica el morir con dignidad? Hay cierta confusión en torno a esta frase, morir con dignidad. Para algunos significa estar en contra de la encarnización terapéutica, otros en pro de la eutanasia, pero lo que radica es efectivamente en la solidaridad que debe tener todo hombre, toda persona y toda sociedad con el enfermo terminal. ¿Cómo terminar la vida? ¿Como una decisión o como efectivamente una perfección de la libertad en donde el sujeto se acerca a lo que verdaderamente creyó durante toda su vida? Y efectivamente es también situar verdaderamente a la persona, no como un objeto o no como algo que se extirpe de la sociedad, sino que efectivamente la persona se encuentra en el centro y es en pro de la persona que se debe trabajar. En definitiva, amigos, debemos desmentir la idea de que la eutanasia es la única solución a una vida sin salida. Desmontemos esa idea de nuestra sociedad, desmontemos esa idea de nuestra iglesia. La eutanasia no es la única solución, sino que efectivamente lo que es contrario a la práctica eutanásica es la solidaridad cristiana. Y es esa solidaridad y esa cooperación con el enfermo que nos debe invitar. Así las cosas, quiero concluir este espacio diciendo que debemos desmitificar la eutanasia y debemos de extirpar la idea de las mentes de nuestra sociedad que es una solución o la única solución. No, la eutanasia no es una solución, sino que efectivamente debemos continuar y terminar la vida como bien la vivimos, en plena libertad, pero también en plena esperanza. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.